Muy buenas tardes, amados, y bienvenidos a El Pacto de Gracia aquí en Chicago Heights. Una bendición estar con ustedes hoy esta tarde y una bendición para celebrar con ustedes el Domingo de Ramos, ahora que empezamos y comenzamos la Semana Santa. Antes que comenzamos con nuestro servicio de hoy, amados, nada más tengo algunos anuncios. Primero, nada más quiero mencionar que para este viernes, para celebrar Viernes Santo, yo voy a grabar otro sermón para este viernes. Así que todos los sermones los voy a subir por YouTube y ahí lo van a tener. Así que para que todos juntos podemos recordar el sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Así que ahí van a estar todos los videos en YouTube para ayudarnos a entender el significado de la Semana Santa. Y también, amados, es otra vez una bendición estar aquí con ustedes. Y así que desde Chicago Heights queremos mandar saludos a todos. Los extrañamos y como queremos reunirnos otra vez en el futuro, ya después de este tiempo de quedarse en casa porque el coronavirus. Pero nada más quiero decir sinceramente, los extrañamos y queremos saber cómo todos están. Así que si hay alguna necesidad o si hay peticiones, queremos saber para recordar ustedes entre semana. Así que con eso, amados, vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración. Y hoy el llamamiento a la adoración viene del Salmo 23. Aquí leo el versículo 1 hasta el versículo 4, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, amados, voy a leer el saludo de Dios, aquí de 2 Corintios, capítulo 1, el versículo 2. Aquí leo el saludo de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y durante este tiempo en el culto, ahora voy a leer el segundo mandamiento de los 10 mandamientos. Y sabemos que los 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20. Y amados, tal vez están pensando, pues, ¿por qué, pastor, leemos los mandamientos? ¿Por qué es necesario tener conocimiento de la ley de Dios? Es importante saber la ley de Dios, porque por medio de la ley nos damos cuenta de nuestros propios pecados. La ley de Dios es como un espejo espiritual, y cuando nos miramos en este espejo espiritual de la ley de Dios, nos damos cuenta de nuestros pecados y también de nuestra necesidad de un Salvador. Claro que pensamos de Jesucristo, y nos ponemos a pensar cómo necesitamos a Cristo Jesús para obedecer y cumplir esta ley y toda la ley y todos los mandamientos para mí en nuestro lugar. Así que, amados, aquí leo el segundo mandamiento, Éxodo capítulo 20, el versículo 4 hasta el versículo 6. Aquí leemos: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y amados, para ayudarnos a entender mejor el significado del segundo mandamiento, aquí voy a leer una explicación. Aquí en el Catecismo de Heidelberg, en este libro tenemos las confesiones de fe, el Catecismo de Heidelberg, la confesión belga, los cánones de Dort, y es un resumen de las enseñanzas bíblicas, es un resumen de la doctrina cristiana. Así que, amados, aquí le leo para ayudarnos a entender lo que exige Dios de nosotros según el segundo mandamiento. Aquí leo la pregunta 96. ¿Qué ordena Dios en el segundo mandamiento? Que de ninguna manera hagamos alguna imagen de Dios, ni lo adoremos de ninguna otra forma que la que Él nos ha mandado en su palabra. La pregunta 97. ¿No debemos hacer en lo absoluto ninguna imagen? Respuesta. Dios no debe ni puede ser representado de ninguna manera con respecto a las criaturas, aunque puedan ser representadas. Sin embargo, Dios prohíbe hacer o tener cualquier imagen de ellas, ya sea para adorarlas o servir a Dios por medio de ellas. La pregunta 98. Pero, ¿no deben tolerarse las imágenes en las iglesias como libros para la gente? La respuesta: no. Porque no debemos ser más sabios que Dios, quien no quiere enseñar a su pueblo por imágenes mudas, sino por la predicación viva de su palabra. Así que, amados, si queremos aprender acerca de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos la palabra de Dios. No imágenes, sino la palabra de Dios. Es mejor leer el Evangelio según San Juan, según San Mateo, según San Lucas, según San Marcos, mejor que leer el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento para aprender más de Cristo y su salvación y el Evangelio de Dios, que tener imágenes. Dios dio a su pueblo un libro y debemos leer este libro divino y inspirado con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo. Y amados, cuando nosotros nos ponemos a pensar si yo he cumplido perfectamente con los 10 mandamientos, la respuesta es no. Yo no he cumplido perfectamente con los 10 mandamientos, ninguno de los mandamientos. Todos los días de mi vida, ¿verdad? Las 24 horas, los 7 días de la semana, no he cumplido. Pero damos gracias a Dios que Cristo sí cumplió la ley de Dios y los mandamientos en mi lugar. Y como mi salvación depende de Cristo, mi salvación no depende de mí, sino depende de la obra y los méritos de Cristo. Y aquí leemos, amados, acerca de cómo en Efesios capítulo 2 aprendemos, por ejemplo, acerca de nuestro pecado, nuestra salvación en Cristo y nuestra gratitud a Dios. Aquí leemos, amados, Efesios capítulo 2, el versículo 1, aquí comenzamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, el versículo 4, Efesios 2, el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales de Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que damos gracias a Dios por su salvación y recibimos esta salvación a base del amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y según las riquezas de su gracia, Dios nos salvó. Y así que damos gloria a Dios por la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Por medio de su vida perfecta y obediencia perfecta a la ley de Dios, obtenemos la rectitud, la justicia, la perfección, la santidad de Cristo Jesús acreditada a nuestra cuenta espiritual. Y por medio de su muerte en la cruz obtenemos el perdón de los pecados, y por medio de su resurrección tenemos una garantía de nuestra resurrección en el futuro, cuando Dios nos va a dar un cuerpo resucitado y glorificado. Así que gloria a Dios, gloria a Dios. Dios lo hizo todo. Damos gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén y amén. Y amados, otra bendición que tenemos en Cristo Jesús es la bendición de la oración. Y amados, hoy quiero enfocar nuestra atención, especialmente cuando pensamos de las personas que han perdido su trabajo en estos días, y también para las personas que han perdido su negocio. Sabemos que hoy es un tiempo muy difícil. Según el gobernador de Illinois, debemos quedarnos en casa, y ahora que estamos en casa hay menos negocio, menos trabajo, menos tráfico, y por eso hay muchas personas que han perdido su trabajo, y vamos a pensar de todos ellos. También damos gracias a Dios por nuestro pan de cada día, y también vamos a pedir por la sanación de todas las personas que tienen el coronavirus. Es un tiempo muy difícil, y vamos a pedir por la salud de todos los residentes de este país, de los Estados Unidos, y también en todo el mundo que están sufriendo, ¿verdad? No solamente aquí en los Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, en México, en Centroamérica, Suramérica, Caribe. Pensamos de nuestros queridos hermanos que están sufriendo en este momento. Así que, amados, vamos a pensar de ellos, y también cuando ofrecemos una oración a nuestro Padre Celestial,
en el nombre de Cristo, nuestro mediador, abogado e intercesor, con la ayuda del Espíritu Santo. Y al final de esta oración, vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. Y aquí en su boletín, aquí tienen las palabras del Padre Nuestro. Así que ahora vamos a orar a Dios Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de oración. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, para ofrecer nuestras peticiones. Y gracias, Señor, que tenemos el gran mediador Jesucristo, nuestro abogado e intercesor, Señor. Señor, pensamos de las necesidades de tu pueblo. Oremos por Luisa, la hermana de Teo García, que tiene cáncer. Oremos por la sanación del brazo de doña Sonia. Oremos por la salud de la familia Cruz. Oremos por la salud de Anita Solano, su mamá, sus hermanos y sus nietos. Oremos, Señor, por la salud de Daniel Barrera, el hermano de Reina. Oremos, Señor, por la salud de Vicente Cuevas, el abuelo de Samuel, que tiene fluido en su cabeza. Oremos, Señor, por la salud de Graciela y Goita, también su hijo Salvador. Oremos por Taryn, la nuera de Sandra Tijerina, que está embarazada. Oremos por Alma Martínez y Jaime Ruiz, por la salud de ellos. También oremos por Alberto Ayala, que tiene cáncer en la sangre, y oremos por Guadalupe, que tiene diabetes. También oremos, Señor, por las personas que necesitan trabajo. Pensamos, Señor, de las personas que han perdido su negocio y también han perdido su trabajo. Señor, que les des trabajo y que les des los fondos y los recursos financieros, Señor, para ayudarles con sus gastos. Señor, tenga misericordia sobre todos ellos. También oremos por las personas que tienen el coronavirus y pensamos en los residentes de Chicago y los residentes de Illinois especialmente. Y Señor, también oremos por la sanación de todas las personas que tienen esto. Y también, Señor, por las enfermeras, los doctores, las personas que trabajan en los hospitales. Pensamos por todos ellos y oremos por la protección de todos ellos. Señor, también queremos reunirnos otra vez en la iglesia. Cómo extrañamos a los otros hermanos. Y te pedimos, Señor, que muy pronto pase este tiempo en que quedamos en casa y que otra vez nos reunimos, Señor, y vemos los hermanos. Señor, concluimos esta oración con las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, las palabras del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Y ahora, amados, vamos a leer nuestro pasaje de hoy. Nuestro pasaje de hoy es Juan, capítulo 12, el versículo 12 hasta el versículo 36. Aquí leemos acerca de la entrada triunfal en Jerusalén. Aquí cuando la llegada de Rey Jesús en Jerusalén, aquí el domingo de Ramos. Aquí leemos, amados, la palabra de Dios. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él,
como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, ¿está turbada mi alma? ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. La palabra de Dios. Amados, vamos a pedir por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos, no solamente a entender estas palabras en su contexto, pero también para aplicarlas a nuestras vidas. Así que vamos a orar otra vez. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Dependemos de ti, Señor, para entender estas palabras y también para aplicarlas a nuestras vidas. Señor, dependemos de la iluminación del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente y para darnos el poder y el deseo, Señor, de glorificarte en esta vida. Ayúdanos, Señor, a entender el significado el Domingo de Ramos. Ayúdanos a entender este evento importante en la vida de Cristo, nuestro Salvador y Señor.
Y Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, ¿cuáles son nuestras ideas acerca de un rey? Tal vez pensamos en un hombre poderoso, con control absoluto sobre su reino. Un hombre tan poderoso que sería muy fácil abusar de su autoridad. Tal vez pensamos en un hombre vestido con ropa fina, sentado en su trono, con una corona sobre su cabeza. Un hombre que vive un estilo de vida extravagante en su palacio. Tal vez pensamos de un hombre que extiende su reino por medio de sus poderosos ejércitos y soldados. Aumenta su poder mediante el uso de la espada. En el pasaje de hoy vamos a notar un gran contraste entre el Rey Jesús y los reyes del mundo. La manera en que el Rey Jesús avanza su reino es muy diferente que los reyes del mundo. Para entender el reino de Cristo vamos a considerar 3 puntos. Primero, la procesión del rey. Segundo, la muerte del rey. Y tercero, los hijos del rey. Así que comenzamos con el primer punto, la procesión del rey. Una procesión es un grupo de personas que van a un lugar a otro. Un paseo solemne acompañado con cantos y música. En Israel hubo procesiones religiosas y políticas. En Jerusalén hubo una procesión cuando adoraron a Dios en el templo y también cuando Salomón se hizo rey había una procesión. La mayoría de los reyes mundanos entraban en una ciudad montados sobre un caballo de guerra con una espada. Durante el tiempo de los romanos, el emperador estaba a la cabeza de la procesión con prisioneros de guerra, encadenados, caminando detrás de él. El emperador hacía esto cuando regresaba a su país después de una victoria militar. Jesucristo hizo exactamente lo contrario. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la ciudad de los reyes, no había caballos, ni prisioneros, ni soldados, ni espadas. Él era la única persona en la procesión mientras montaba un asno. Un asno es un símbolo de paz y humildad. Este fue hecho para cumplir la profecía de Zacarías. Capítulo 9, el versículo 9. Aquí leemos esta profecía del Antiguo Testamento. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que, amados, el Rey Jesús es el Mesías, el Salvador de Israel. Él es el Hijo de David, pero Él es mayor que el Rey David. El Hijo de Dios se hizo hombre, apareció como un siervo humilde. Sin embargo, este siervo humilde es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, ¿cómo era posible que la multitud el domingo de Ramos sabía que Jesús era el Mesías? ¿Cómo sabían que Jesús era el Rey de Israel cuando entró en Jerusalén? En los primeros 11 capítulos del Evangelio según San Juan, aprendemos acerca de los 7 signos o milagros de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros de Jesús confirmaron su identidad como Mesías. El 7º milagro de Jesús
la resurrección de Lázaro fue el más increíble y glorioso de sus 7 milagros. Cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos en Betania, muchos creyeron en Jesús. Por ejemplo, aquí leemos la reacción de las personas cuando aprendieron del milagro de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Aquí leemos Juan capítulo 11, el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. También leemos en Juan 12, el versículo 11. Porque a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan 12, el versículo 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Así que hubo una multitud para adorar a Jesús en Jerusalén el domingo de Ramos, porque Jesús había resucitado a Lázaro entre los muertos. Muchos en la multitud habían visto el milagro. Los milagros de Cristo confirmaron su identidad como el Mesías. Aunque los discípulos y la multitud reconocieron a Jesús como el Mesías, ninguno de ellos comprendieron completamente el significado del domingo de Ramos. Ninguno de ellos sabían lo que le sucedería a Jesús al fin de la Semana Santa. Después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, los discípulos entendieron el significado de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aquí leemos Juan 12, el versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Ahora, amados, el segundo punto, la muerte del rey. Entonces, ¿cuál era la comprensión de la multitud del reino de Jesús? La gran mayoría de la gente creía que el reino de Cristo sería un reino judío. La rama de la palma era un símbolo nacional para Israel, y creían que Jesús sería un rey judío, un rey que solo gobernaría sobre Israel nada más. Ellos creían que él restablecería la teocracia de Israel, se sentaría en el trono de David y expulsaría a los romanos de la tierra prometida. La rama de la palma no solamente era un símbolo para Israel, también representaba la alegría de la gente cuando recibieron a su nuevo rey. Aquí leemos Juan 12, el versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En el Antiguo Testamento, Hosana significa un grito a Dios por ayuda. Sálvanos, por favor. Pero, sin embargo, a través de los siglos, la palabra Hosana cambió de significado. En el Nuevo Testamento, Hosana significa alabado sea Dios por la salvación. La salvación llegará. La salvación ha llegado. La palabra Hosana es una expresión de alegría por la salvación concedida o anticipada. En otras palabras, Hosana expresa alabanza y confianza en la salvación del Señor. En el Antiguo Testamento el salmista gritó, ¡Sálvanos!
En el Nuevo Testamento las multitudes gritaban, alabado sea Dios, que nos salvará o que nos ha salvado. Así que en Juan capítulo 12, Jesús recibió la bienvenida del pueblo con alegría el domingo de Ramos. Sin embargo, su reacción a la multitud fue muy diferente en Juan 6, el versículo 15, donde Jesús huyó de la gente que quería hacer de él un rey. Ahora, hay una pregunta. ¿Por qué Jesús respondió de una manera completamente diferente en Juan 6 y en Juan 12? Aunque las multitudes trataron a Jesús como un rey en ambos capítulos, las reacciones de Jesús eran muy diferentes. Amados, la forma en que Jesús avanza su reino es diferente como los reyes mundanos avanzan a sus reinos. El reino de Cristo es un reino espiritual, no un reino político. El reino de Cristo es celestial, no mundano. En Juan 6, la gente quería que Jesús establecería un reino político usando la fuerza militar. Sin embargo, en Juan 12, Jesús entró en Jerusalén para establecer su reino espiritual a través de su vida, su muerte y su resurrección. ¿Por qué fue necesaria la muerte y la resurrección del Rey Jesús para avanzar su reino? Jesús llegó a aceptar el castigo por los pecados de su pueblo. Su pueblo merece la pena de muerte y Jesús vino a morir en nuestro lugar. Cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz y levantaron la cruz, Jesús sufrió humillación, angustia para obtener el perdón de los pecados por su pueblo. Leemos las palabras de Jesús en Juan 12, el versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. La cruz de Cristo fue necesaria porque Jesús aceptó la condenación de Dios que nuestros pecados merecen. Ahora, ya no tememos el juicio de Dios sobre nuestros pecados, porque Jesús ya ha sido juzgado en nuestro lugar. Cada pecado merece un castigo. Jesús satisfació los requisitos de la justicia de Dios al recibir nuestro castigo. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús sabía que iba a morir. Él sabía la hora de su muerte. Y cuando entró en Jerusalén el domingo de Ramos, sabía que moriría el Viernes Santo. Jesús indica su conocimiento de su muerte inminente. Aquí leemos en Juan 12, el versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que la muerte de Cristo resultó en el perdón de su pueblo. Cuando Jesús resucitó, Jesús conquistó la muerte y nos resucitó a la nueva vida. Antes de nuestra conversión estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora Jesús nos ha resucitado espiritualmente y nos ha hecho espiritualmente vivos en Cristo. Notamos una gran diferencia entre Jesús y los reyes mundanos. Jesús vino a Jerusalén para vencer la muerte y no para conquistar el imperio romano. Jesús vino a Jerusalén para sacrificar su vida.
por su pueblo y no matar a otros por la espada. Jesús vino a traer la paz y la reconciliación entre Dios y el hombre, no para comenzar una guerra llevando a un ejército a la batalla. Amados, cuando meditamos sobre la persona y la obra de Cristo Jesús, vemos que con los ojos de fe, que tenemos un gran Rey, tenemos el Rey Jesucristo. En Cristo tenemos comunión con Dios, el perdón de los pecados, la justicia de Cristo Jesús, la promesa de nuestra futura resurrección. Ahora, el tercer punto, los hijos del Rey. Cuando consideramos a los recipientes de la gran salvación de Cristo, ¿para quiénes hizo Cristo estas cosas? ¿Quién pertenece al reino de Dios? Jesús vino a salvar a Israel. La salvación de Cristo pertenece a Israel. Cuando usamos la palabra Israel, tiene tres significados. Primero, Israel puede referirse a la tierra prometida en Canaán, es decir, un lugar físico en el Medio Oriente. O también, en segundo lugar, Israel puede referirse a los descendientes de las 12 tribus de Israel, es decir, un grupo étnico. En tercer lugar, Israel puede referirse a todo aquel que cree en Cristo, es decir, la iglesia cristiana. En nuestro pasaje se utiliza la tercera definición. El verdadero Israel espiritual se refiere a los cristianos, a los que creen en Cristo. Los verdaderos hijos espirituales de Abraham son aquellos que ponen su fe, esperanza y confianza en Cristo Jesús. El verdadero Israel espiritual se somete al Rey Jesús. Dentro del verdadero Israel, es decir, la iglesia cristiana, nuestra raza no importa. No importa nuestra raza, no importa. Con respecto a nuestra relación con Dios. Jesucristo se refiere a esta verdad en Juan 12, el versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todos se refiere a toda lengua, tribu y nación del mundo. El reino de Dios tiene miembros en todo el mundo. Esta es la tercera vez que hemos aprendido esta importante verdad en el Evangelio según San Juan. La primera vez, aquí lo leemos en Juan 10, el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 11, el versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Todos los que pertenecen a Dios creen que Jesucristo es la verdadera luz. Creemos que Jesús nos ha salvado de las tinieblas. Ya no somos ignorantes y perdidos, porque Cristo es nuestra fuente de salvación y sabiduría. Como hijos de Dios andamos en la luz de Cristo. Cristo lo explicó antes de su crucifixión en Juan 12, el versículo 35 y 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Como hijos de luz, Cristo no solamente nos salva,
sino que también transforma nuestras vidas y nuestros deseos, y Él nos da salvación, amados. Por la obra del Espíritu Santo hemos recibido un deseo piadoso de servir y seguir a Cristo. Como hijos del Rey, nuestro Señor Jesús ora por nosotros, nos protege, nos gobierna por su Espíritu Santo y por su palabra. Él es consciente de todas nuestras necesidades. Si estamos sufriendo, si estamos enfermos, si necesitamos trabajo, si necesitamos consuelo y paz, Él, Cristo Jesús, Él sabe y tiene conocimiento de las necesidades de sus ovejas. Alabado sea Dios, que Jesús es nuestro Rey, que nos ha adoptado en su familia, que somos hijos de Dios y miembros de su reino. Ya no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de luz. Gritamos Hosana a nuestro Rey, porque Él nos ha salvado. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, que somos tus hijos, hijos de luz. Hosana, Señor, es nuestro grito, porque damos gracias por nuestra salvación. Señor, te damos gracias, Señor, que Cristo es el Rey de Reyes. Y te damos gracias por este evento importante en su vida, el Domingo de Ramos. Señor, ayúdanos a entender mejor el significado de Cristo Jesús y la Semana Santa, y también sobre todo creer en Cristo. Y Señor, todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, amados en Cristo Jesús, vamos a concluir con las palabras de la bendición de Dios. Aquí en 2 Corintios 13, el versículo 14. La bendición de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén.